Doctor Ceballos, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días para ustedes, para todos los seguidores de Red Más Noticias. Bueno, usted está a punto de iniciar un viaje por 9 regiones del suroccidente de nuestro país para reunirse con líderes indígenas. La pregunta es, ¿por qué hacer este viaje cuando la Minga se encuentra aquí en Bogotá? Por varias razones. La primera es que la Minga es una representación de los pueblos indígenas, pero no es o no constituye todos los pueblos indígenas. En el departamento del Cauca hay más de 300.000 personas que componen los pueblos indígenas y están representadas en 127 pueblos. Yo me reuní por instancias o por solicitud del CRIC el día 5 de octubre con los líderes de las 9 asociaciones que agrupan esos 127 pueblos y tengo un compromiso que debo cumplir. En ese momento me acompañó el líder de la Minga que está acá en Bogotá, Hermes Pete, y fue quien me solicitó hacer este cronograma junto con las autoridades. Hay que entender que en los pueblos indígenas la autoridad debe ser respetada, las autoridades no están representadas en los 9 consejeros del CRIC que están en Bogotá, sino que son sus propios gobernadores, los gobernadores del pueblo Totoró, del pueblo Paez, del pueblo Misak, etcétera, quienes tienen el mando de sus comunidades y con ellos yo hice el compromiso. De no ir en este momento incumpliría la palabra del gobierno nacional y por supuesto sería irrespetar un compromiso. De otro lado, por supuesto, ustedes saben que yo soy el coordinador del Plan Social del Cauca y ese Plan Social del Cauca tiene que seguir adelante, no obstante haya una Minga en Bogotá, porque el Plan Social del Cauca es para las comunidades indígenas, pero también para todo el Cauca, para las comunidades negras, para las comunidades campesinas y por supuesto para todos los habitantes del Cauca y debemos seguir como gobierno, por supuesto, cumpliendo y trabajando con todo el Cauca. Doctor Miguel Ceballos, muy buenos días. La Minga demostró ayer, los líderes incluso dejaron la Plaza de Bolívar completamente limpia, su movilización fue pacífica. ¿Siguen abiertos los espacios de diálogo? ¿Qué va a pasar con varios de esos líderes que se encuentran aquí en Bogotá exigiendo una reunión con el presidente Iván Duque, con el alto gobierno? ¿También van a abrir ese foco, también aprovechando que el defensor del pueblo se está prestando como un mediador? Pues ese espacio de diálogo siempre ha estado vigente, abierto. Usted sabe que yo trabajo con las comunidades indígenas a quienes respeto y tengo por ellos el mayor afecto. El diálogo siempre ha estado abierto y lo seguirá. En cuanto a una reunión con el alto gobierno, por supuesto que hemos hablado y yo agradezco al defensor del pueblo por sus buenos oficios. Hemos hablado de una conversa, pues así lo dicen con cariño los hermanos indígenas y esa conversa se puede dar obviamente siempre y cuando no se quiera hacer de ella un debate político. Creo que ahí es donde ha estado la distancia. Hay buena voluntad en muchos representantes de los pueblos indígenas para que esa conversa no se convierta ni en un debate ni en un juicio político al presidente de la República. Desafortunadamente así lo han planteado y en esos términos pues la conversa no puede avanzar. Doctor Ceballos, varios líderes indígenas que se encuentran acá en la Minga, con la Minga en Bogotá, han dicho que ese viaje suyo el día de hoy, pues que ya no tiene ninguna validez porque ellos se encuentran acá. ¿Hay algún compromiso, pacto, documento firmado en el cual se haya establecido ese compromiso para las reuniones que usted va a tener a partir de hoy? Pero por supuesto, hay un acta que como yo funcionario público tengo que dejar en cada uno de mis viajes, está publicada en la cuenta de Twitter del Alto Comisionado y sabe que yo no he tenido ninguna comunicación de los gobernadores en las cual me digan que la agenda no está vigente. Es muy importante también evitar que algunas personas que quieren distanciar al gobierno de las comunidades no desinformen, porque obviamente antes de yo hacer un viaje a un territorio indígena tengo que pedir la autorización de sus gobernadores y por supuesto hoy que estaré en el Cauca, en Totoró, me reuniré no solamente con el gobernador sino con el alcalde. A veces en Bogotá se nos olvida que Colombia tiene más de 1.100 municipios y esos municipios tienen alcaldes y muchos de esos alcaldes son indígenas y debemos ser respetuosos con ellos y con sus autoridades. Por eso cumplo con la agenda y por supuesto tengo la confirmación de los pueblos indígenas de las reuniones que con ellos mismos pacté y si hay algo que, como ustedes lo resaltan, cumplen las comunidades indígenas es con su palabra.
Ellos habían dado la palabra de hacer una manifestación ordenada, la hicieron el día de ayer, me pidieron dar mi palabra para visitar sus pueblos y la estoy cumpliendo. ¿Qué temas específicamente serán tratados en esta primera visita en Totoró, en Cauca, y en los siguientes municipios y zonas del suroccidente del país para tratar con los líderes indígenas? Lo que han solicitado las comunidades indígenas y sus autoridades es que sigamos avanzando en el diseño y en la implementación de los planes sociales. Nosotros ya venimos trabajando hace más de un año con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. También hemos venido trabajando con los resguardos de Tecueta Fiu y de Xaxanasa y una serie de organizaciones de todo el Cauca en proyectos sociales que van desde el fortalecimiento de la educación propia. Nosotros hemos logrado traducir con el trabajo conjunto con las comunidades a la lengua nasa toda la educación primaria y secundaria. La estamos digitalizando, estamos trabajando en el fortalecimiento de los proyectos de desarrollo del café. El Cauca es un departamento con más de 93.000 familias cafeteras y muchas de ellas son Doctor Ceballos. la vivienda de los... ¿Me escucha? Sí, 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 adelante, adelante. Estamos fortaleciendo y mejorando las viviendas de muchos miembros de la Guardia Indígena y, por supuesto, escuchar cuáles son las prioridades de desarrollo económico y social de cada uno de los pueblos, porque a eso fue que nos convocó el propio CRIC y las autoridades indígenas. Doctor Ceballos, y a juicio de muchos, ¿por qué no realizar esa reunión? Si usted viaja al departamento del Cauca, ¿por qué no realizar esa reunión acá en Bogotá? Por respeto a la cosmovisión indígena. Mire, una cosa es hacer una reunión en Bogotá en un escritorio y otra es reunirse con los propios resguardos en sus comunidades. No hacerlo sería no entender la cultura indígena. Ni siquiera son reuniones virtuales, porque por respeto a las autoridades y a los gobernadores indígenas, las reuniones se hacen de manera presencial y, por supuesto, en sus pueblos. No hacerlo sería una falta de respeto. Doctor Ceballos, un informe reciente de la Contraloría que se dio a conocer hace unos días dice que solo el 25% de los entes territoriales manejan bien los recursos para los pueblos indígenas. ¿Esos temas también han sido tratados para mirar cómo se está invirtiendo ese dinero que desde hace varios años se está entregando el gobierno? Por supuesto que sí. De hecho, en la Minga de hace un año, ustedes recordarán que, bueno, yo hice parte de la mesa negociadora durante más de un mes. Estuvo presente el vicecontralor general a solicitud mía y, por supuesto, hay que recordar que las autoridades indígenas también tienen parte de la estructura del Estado. Cuando se hacen contratos con los pueblos indígenas, se hacen contratos interadministrativos porque ellos también son autoridad dentro de la estructura propia del Estado y, por tanto, la inversión de los recursos que se destinan a las comunidades debe ser fiscalizada por la Contraloría. En ese sentido, creo que cada día se trabaja con mayor transparencia y por eso es tan importante la participación de todo el Estado en este tipo de iniciativas donde trabajamos de manera conjunta no solo para el desarrollo de los pueblos indígenas, campesinos, negros, paisales en este país, sino por la transparencia en ese desarrollo social. Doctor Ceballos, desde la Minga Indígena aquí en Bogotá, sus líderes han manifestado que sus manifestaciones, sus protestas están encaminadas en 4 ejes, que son vida, territorio, democracia y paz. ¿Esos mismos ejes pueden llegar a ser tratados en sus reuniones en el departamento del Cauca? Por supuesto, y es que ya han sido tratados. A veces se interpreta como que si el gobierno no estuviera en contacto permanente con todas las comunidades. Cuando nosotros nos sentamos con ellas, hablamos de todos los temas. Por supuesto que esta agenda que me han solicitado los pueblos está relacionada con su desarrollo económico y social, pero por supuesto que la interlocución ha venido siendo de los temas nacionales, pero siempre en el espacio de respeto y nunca en el espacio del distanciamiento y menos en la lógica de un debate político. Bueno, agradecemos al doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, quien se dirige hoy al suroccidente del país para reunirse también con otros líderes indígenas allí que hacen parte también de la Minga. Un feliz día para usted y un buen viaje. Muchísimas gracias. Una aclaración, la Minga es una movilización que dura un determinado número de días.
La minga no son los pueblos permanecen siempre y tienen gobernantes que los dirigen. La minga es solamente una manifestación de unos días, pero no es igual a los pueblos indígenas.